Vamos a La Plata, donde no solamente gobierna, sino reside el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gobernador, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gato, buenas noches a todos. Y bueno, observando estas cosas estrafalarias, por decirlo menos, horribles para decirlo más claramente, que están ocurriendo, ¿no? Con este gobierno, con sus cómplices también. Y lo que vos decías, el festejo de un veto a un aumento pequeño a jubilados y jubiladas que le están pasando recontra mal, Gato. Eso es lo que se pierde en el medio de esto. Imagínate a alguien que sabe que perdió, gracias a Milei y este grupete, que perdió un aumento y ver que lo van a celebrar. No, es realmente... Pocas veces he visto, extremo, gobernador, ¿no? que celebren un veto, un aumento a jubilados, que celebren tal vez por anticipado el veto a las universidades, porque digo, castigan a los dos extremos de la cadena de la vida, ¿no? A los que están ya para disfrutar un buen pasar y a aquellos que quieren empezar a estudiar en la educación pública, también los va a castigar este gobierno. Sí, yo comentaba el otro día en Mar Chiquita que tuvimos una reunión, un plenario, que a veces da la impresión por toda la parafernalia y por la complicidad mediática y por el trabajo en redes de aquellos grupos que están apoyando a este gobierno, que se instalaron determinadas ideas o que se disolvieron determinadas certezas, convicciones, cuestiones histórico-culturales, afectivas de nuestro pueblo, y no es así. Acá en Provincia de Buenos Aires, vos sabés que además de todas las funciones que tienen que ver con el gobierno, lo que se puede hacer desde una oficina, tanto yo como todo el equipo estamos todo el tiempo recorriendo. Total, hoy mismo sí. estuve en San Isidro, pero lo que se observa es que no es verdad que se haya abandonado la convicción de que es importante la educación pública, la universidad pública y gratuita. No es verdad, es absolutamente mentira, se ha visto en la calle con una de las manifestaciones más grandes de este periodo, pero hay que ponerla en una línea histórica como una enorme manifestación, donde los que caminamos por ahí veíamos que estaban pibes y pibas de la universidad, pero también del secundario. Ayer estuvimos marchando con los secundarios acá en La Plata, tuve la verdad el honor de ser por tercera vez, porque fui 3 veces, el primer gobernador que participó de una marcha de la Noche de los Lápices, invitado por la UES, por los pibitos de acá, del secundario, y la verdad que nuestro pueblo valora muchísimo como un instrumento de movilidad social ascendente, pero como un anhelo de tener un futuro mejor. Cuando uno va a una secundaria siempre te dicen, muchísimos, es una proporción muy alta que quieren seguir estudiando. No todos lo logran, pero imagínate con el modelo de Milei, ninguno, por lo menos en la provincia, muy poquitos que pueden pagarse una universidad privada. Total. Así que yo creo que esas cosas, Sí. el gobierno no toma nota, sigue insistiendo, sigue haciendo daño y se regodea con eso. Axel, bueno, por eso usted es uno de los pocos dirigentes que hoy tiene función pública, que puede gobernar, que puede caminar la calle, que está al lado permanentemente, porque es verdad, lo vemos. El gobierno, equivoca nuevamente los números del presidente, dice cualquier cosa, 60.000 millones de ajuste, le sale a enmendar el jefe de gabinete y dice, no, bueno, en realidad 20.000 millones el ajuste que pedimos a las provincias. Es como que ignoran a la provincia de Buenos Aires, porque Caputo dice, me reúno con los gobernadores serios, no con los kirchneristas, vuelven a discriminarlo y aludirlo. ¿Cómo se para frente a este nuevo ajuste que el gobierno les pide a las provincias? Mirá, Gato, estuvimos este último tiempo acá en la provincia mirando un poco, analizando lo que presentó como presupuesto. Lamentablemente a mí me habían preguntado unos días antes, que salió en los diarios, qué esperaba de la presentación del domingo, y yo, sin la bola de cristal, dije un papelón, y es lo que fue. Sí. Es lo que fue. Diría, disparate, absurdo.
un escándalo, la verdad que un escándalo por varios motivos. Si te parece, te digo algunos puntos sobre el presupuesto porque afectan a la provincia de Buenos Aires importante. y afectan en general. Sí. Primer punto, la regla que pone Milei, donde dice que revoluciona, ¿no? Es su revolución copernicana de los presupuestos en la Argentina, que a partir de ahora, bueno, todo ese autoelogio al que ya nos tiene acostumbrados, el Nobel que no fue y no va a ser, porque no suelen premiar los plagios tampoco. Pero en este caso él dijo, tengo una regla que va a revolucionar los presupuestos de ahora en adelante. Que la regla, hablaba hoy con una señora que lo vio, porque uno pregunta en lugares insólitos, si lo escucharon, si lo vieron, hoy con intendentes, y la verdad que ese apagón televisivo tiene una base muy real, ¿no? No hay paciencia ya, no hay tolerancia para escuchar insensateces, ¿no? y extravagancias. Ahora, la regla que pone él es que el superávit tiene que ser igual a los pagos de deuda y que lo que no se mueve son los pagos de deuda. Está haciendo una declaración de principios. La única partida que no se discute en la era Milei es los servicios de la deuda. Así que bueno, tampoco es muy original, muy nuevo, nada más que lo pone como si fuera una revolución teórica. Lo que está diciendo es voy a bajar los gastos, todos los que los tenga que bajar, así que los números del presupuesto son todos provisorios, ya sea porque cambian los números de la deuda, que eso puede ser por una devaluación, que la deuda en dólares que tiene el gobierno se modificaría su pago en pesos, pero bueno, la deuda es lo único que no se toca. Claro. Y después, si bajan los ingresos, lo dijo claramente, porque hay una crisis económica peor, porque baja el precio de las exportaciones argentinas, por lo que sea, si bajan los ingresos, él va a bajar los gastos más todavía para asegurar el pago de deuda. El único compromiso que tiene Milei en el presupuesto es garpar la deuda que tomó Caputo, que lo tenía ahí al lado. Exacto. Mayormente, la deuda con privado en moneda extranjera. Sí hay que ser muy precavido cuando se toma deuda, muy prudente, muy serio. Lo teníamos a Caputo al lado, que es el que tomó deuda de una manera descontrolada y lo echan del gobierno de Macri. Y pidiendo ahora, Axel, por favor, al fondo un nuevo acuerdo para más deuda, para pagar la deuda. Es una cosa de loco, ¿no? Sí, pero te digo, esta regla presupuestaria a mí me hace acordar a el famoso discurso de Nicolás Avellaneda. En la época de Nicolás Avellaneda es el presidente, lo digo porque este presidente habla todo el tiempo de aquella época, ¿no? Del siglo XIX, es el que sigue a Sarmiento y lo que dice es voy a pagar la deuda sobre la sed y el hambre del pueblo argentino, que es lo que está diciendo Milei. Mirá, yo voy a ajustar todo y si me caen los recursos voy a ajustar más, pero aseguro el pago de deuda. La verdad que eso es lo que el presupuesto avisora para adelante como nuestro futuro, que va a hacer cualquier cosa. Él dividió los gastos en gastos automáticos, gastos, dice él, discrecionales, que son todos los que no son la coparticipación. Ya viene atacando a las provincias con eso, pero anticipó que lo va a hacer todo lo que haga falta para pagar la deuda. Que uno se preguntaría, mirá, entre un pibe, una piba, como mostraba ahora UNICEF, que pasa hambre, que no tiene una comida, y el pago de la deuda, el pago de la deuda. Entre la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y el pago de la deuda, el pago de la deuda. O sea que la verdad que es algo que no ha dicho ningún presidente en el mundo, porque creo que cualquiera diría, prioriza. Claro. Sí. Es fuerte, Axel, esta comparación que hace con Avellaneda, ¿no? Esto que es lo que se está viviendo. Es decir, le importa un bledo la pobreza. El otro día estaba leyendo, el 30%
de ciudadanos bonaerenses que abandonaron las prepagas y se van a atender en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que ustedes tienen que sostener. Eso a Milei nada le importa, nada, estamos viendo. Es esta celebración de la crueldad en forma permanente, ¿no? Sí, totalmente. Después, números de la planilla de presupuesto, si valen algo, porque lo reafirmó cuando uno escucha el discurso, las partidas, lo que ponen no importa nada, lo que importa es el artículo 1, que es esta norma que le permite, además de las facultades estas extraordinarias, especiales, que le votaron, todos aquellos que ahora se rasgan las vestiduras, mirá la barbaridad que está haciendo Milei, mirá lo que va a hacer con las facultades que le votaron. Y hoy escuchaba o leía a algún funcionario diciendo, esto es lo que firmaron en el Pacto de Mayo. Claro. Lo advertimos, la bueno, verdad muchos gobernadores, usted usted no fue, ahí está, muchos gobernadores que firmaron, usted no fue, hoy están pagando las consecuencias. Fueron directo a la guillotina. Y mirá, después, números que pone el presupuesto, digo, con carácter provisorio, porque después va a ajustar todas las partidas que se le ocurra, que se le cante, con tal de priorizar lo único que él busca, que es el pago de deuda. Pero según el presupuesto, sube obviamente el gasto para espionaje, baja para ciencia y educación, sí. Más de lo que ya bajó. Si uno mira CONICET, menos 23%, INTA menos 17%, sobre lo que bajó este año por el congelamiento del presupuesto anterior. Desaparece el compromiso del 6% para educación, esa ley de financiamiento educativo, eso que Néstor y Cristina plantearon como un objetivo central y que lo pusieron en números y que se cumplía. Bueno, afuera, ¿no? Afuera la ciencia, afuera la educación, adentro el espionaje, adentro el armamento. La verdad que aviso, ¿no? Porque está en el presupuesto, las tarifas van a seguir subiendo, porque el gasto en subsidios para energía, etcétera, con respecto al PBI pasa del 1,1, que es ahora después de los tarifazos, al 0,6. Así que anuncia un tarifazo, anuncia aumento de los combustibles porque suspendió un impuesto ahora para evitar la inflación, que decía que era monetaria, pero lo vemos no queriendo devaluar y suspendiendo algunos movimientos. Así que la verdad que es un presupuesto más allá de la ficción que plantea con lo de la inflación. Digo, comparando no con mi posición para no poner una mirada subjetiva, el REM, que es el relevamiento del Banco Central de lo que opinan los privados, el año que viene habla del 38 y en el presupuesto de Milei está hablando del 18. Y le pregunto por ese número, pero también por el número actual, porque hace 4 meses el gobierno tiene como principal objetivo la inflación, pero los últimos 4 meses siempre estuvo en 4, 4,2, 4,6, es decir, se mantiene. ¿Qué es lo que está pasando ahora y qué prevé para el año que viene usted? Mirá, lo que dice este presupuesto es que los próximos meses hasta fin de año, los próximos 4 números van a ser 1,2, si no, ya empieza a cumplir el presupuesto. Y lo que yo veo es que el costo y los instrumentos reales, los reales que están utilizando para evitar un movimiento mayor de los precios, y la verdad que no tiene nada que ver con lo que Milei dice. Milei, cuando le preguntaron, antes de ser presidente, ¿no? Le preguntaron sobre por qué con déficit cero y emisión cero en el gobierno de Macri no bajó la inflación. Él dijo, porque hay un paper de Friedman, o sea, para que queden claros, sus gurús, sus artículos académicos, realmente los disparates que dice, ahora los contradice todos. Porque él decía que desde que uno baja la emisión, un país baja la emisión y baja el déficit, hasta que eso se ve en la inflación, pasan 12 o 18 meses. O sea que el propio Milei nos daba cátedra con que si él hubiera logrado emisión cero, déficit cero, hay que esperar 12 meses o 18 meses para que tenga efecto. Así que lo que está pasando hoy no tiene nada que ver, según Milei, con lo que está haciendo Milei.
pero cambia de teoría y de opinión, como Axel, de traje, de camisa, de zapatilla, de... Axel, sobre este tema lo veo que tiene ahí Virome y un cuaderno. Le voy a pedir por un minuto, porque yo soy bastante burro para la economía, ¿no? Acá me auxilia siempre Andrés, pero vio que él dice esto del 17.000% de inflación que se encontró cuando... Bueno, recién puso anote y ayúdeme a hacer las cuentas, por favor. Y me ayuda a ver si nos da una clase, Axel. Mire lo que dice Milei recién. La inflación mensual anualizada pasó del 17.000% anual al 28% anual. Esto parece mostrar que no existe tal cosa como un piso mensual del 4%. Ahora vamos por más. Postdata. Para los periodistas brutos que dicen que invento los números, la inflación anualizada de diciembre surge de hacer... ¿Qué es esto, Andrés? Esto es 1,54, que es 54% fue la inflación mayorista de diciembre, elevado a la 12 menos 1 y el resultado lo multiplican por 100. Es la fórmula para, digamos, calcular la inflación acumulada, y dice lo cual arroja 17.692,98%. A ver, Axel, ¿hizo las cuentas? Sí, mentalmente. ¿Se acuerdan ese que calculaba tocándose la corbata? La corbata. Sí, no tengo corbata, pero te digo, mirá, de memoria, otro disparate. La verdad que acomoda las cosas según... Esto era una maniobra, es una maniobra que consiste en tomar un dato puntual y después proyectarlo como si fuera anual o acumulativo por los próximos 12 meses. Y la verdad que no es así como se calcula la inflación, es de una ignorancia espantosa. Yo pensé que era un homenaje a Martínez de Hoz, lo que hacía, no un presunto cálculo, porque hay un famoso discurso de Martínez de Hoz donde habla justamente del 17.000% anual de inflación. Así que, como no creo mucho en las casualidades, pensé que era un homenaje. Pero bueno, es decir, suponete que hoy la inflación fuera tanto, proyectarla por los próximos 12 meses, o podría decir 100 años, como hizo con lo del aumento a los jubilados, y decir que entonces ese es un número real. Está en la cabeza de él como bueno, cuando le habla al perro que se le fue, ¿no? Yo no quiero chicanear, pero son cosas que transcurren en la cabeza de Milei y que los demás miramos entre sorprendidos y asustados. Sufrimos, ¿no? Que es lo peor, porque es el presidente de los argentinos, el problema es si se lo crea todo esto que anda diciendo. Mirá, yo cuando observé el discurso de Milei, que fui uno de los que contribuyó modestamente al bajo rating que tuvo, claro, no me queda otra porque dije, va a hablar de las provincias. Y si me permiten, dijo un solo número durante toda su exposición, que fue que, fíjense la maniobra, por eso digo que la gente apaga la tele también, porque el tipo dice, si esto fracasa es porque los gobernadores no hacen lo que tienen que hacer, yo ya lo hice. Y lo que tienen que hacer es un ajuste, el único número que dijo, creo, fuera de los que yo había repetido, no habló de un ajuste de 60.000 millones. Que lo salieron a enmendar desde el propio gobierno. Sí, no sé en qué número andan, pero son todos disparates, hablan sin 20.000 dijo, espero hoy. Son golpes de efecto. Vos fíjate, te doy un ejemplo. La provincia de Buenos Aires, si tomamos el gasto anualizado, anual, 24.000 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, más o menos. O sea que un ajuste de 60.000 millones a la provincia le tocaría 40%, que es 24.000 millones. Para no marearlos con las cuentas, pues ya estamos con los números de Milei, digo claramente, el ajuste que pedía era que ajustáramos
el presupuesto de la provincia de lo que se gasta hoy a cero. Y al mismo tiempo decía que el gobierno nacional ya no se iba a ocupar más de salud, de educación, de obra pública, de seguridad, o sea, de ninguna cuestión terrenal, real, sí, gobernador, de lo que ocurre, ni de los alimentos, ni de las catástrofes, porque vino Bahía Blanca a decir de las catástrofes, ocúpense ustedes. O sea que es un gobierno absolutamente desertor y ausentista, y lo que estaba pidiendo es, o en la proporción que dijo, o en un tercio también, un ajuste feroz, mientras al mismo tiempo le tira a las provincias todas las responsabilidades, incluso atajar, como vos decías recién, Gato, los problemas que el propio Milei genera. A medida que suben los medicamentos sin control, a medida que suben los alimentos, suben los combustibles, y bueno, más de todo eso recae en intendentes y gobernadores. Total. Por lo tanto, nos tira todos los problemas y nos saca los recursos. Otra parte de los recursos se pierden porque la crisis económica genera problemas, obviamente, también en la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal. O sea que sería como, atájenlo ustedes, pero con aire. Justamente sobre ese punto, el presupuesto nacional más o menos ya sabemos por dónde va a ir, ya está presentado en el Congreso de la Nación. ¿Qué tienen que esperar los bonaerenses? ¿Qué va a hacer usted con el presupuesto de la provincia? ¿Va a haber ajuste, no va a haber ajuste en la provincia? Y en segundo término, lo que mencionaba usted de los impuestos, porque también el ministro de Economía ahora está señalando que los precios suben por culpa de que las provincias ponen impuestos y los municipios ponen tasas. Bueno, de eso también quería hablar. Voy primero al tema presupuestario de la provincia de Buenos Aires. Las provincias no tienen los instrumentos, incluso que Milei tanto denosta, endeudamiento externo. Nosotros no le podemos pedir ni al Fondo Monetario, ni en la condición de lo que está ocurriendo en mercados internacionales, como nos dejaron a nosotros. Este año solo tuvimos que pagar 700 millones de dólares de la deuda de Vidal reestructurada. Entonces, los presupuestos provinciales, por eso salieron varios gobernadores a decir, nosotros no tenemos posibilidad de financiar de otra manera que con recursos. El problema es que Milei nos viene recortando recursos de manera ilegal, además de ilegítima. Ilegal, además de ilegítima. Ilegal, por eso fuimos ya 5 denuncias, 5 reclamos ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy estaba entregando patrulleros, una base de la Fuerza Barrial de Aproximación, tenemos 25, estamos abriendo 5 más, pero eso es con un fondo para seguridad que nos robó Milei. Entonces, cuando hay que comprar patrulleros o hay que sostener los recursos para la policía, y bueno, el problema es que Milei viene recortando todas esas partidas. Lo mismo con el Fondo de Incentivo Docente, lo mismo con el Fondo Compensador del Transporte, lo mismo con el boleto integrado. No son cosas optativas, ni son cosas que estaban volando en el aire, flotando en el aire o de mera voluntad, sino que eran producto de acuerdos, producto de leyes, producto de normativa, producto del presupuesto que estaba vigente. Así que todo esto le estamos reclamando. Caen los recursos por lo que corta, caen los recursos por la crisis. La provincia de Buenos Aires, así como Milei dice que ganó con la motosierra para hacer un ajuste, que yo sostengo que es mentira, porque ese ajuste que propuso era para la casta, no para los jubilados, no para los docentes, no para los pibes de los comedores, no para los laburantes en el supermercado. Bueno, todo el desastre, el desaguisado que armó Milei, tiene que ver con un ajuste que fue para el pueblo en su conjunto. Casta era pueblo, en realidad. Nosotros, obviamente, estamos trabajando con muchísimo esmero en dar una respuesta ante las obligaciones que tenemos y el mandato que tenemos también. Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires se ganaron las 3 elecciones. Y lo que hicimos fue dejarle muy en claro en la provincia de Buenos Aires que vamos a continuar con la ampliación de derechos, o sea que nos votaron para más educación, más salud, más obra pública. Nosotros no paramos ninguna obra pública de las 1000 que tenemos con presupuesto provincial. Nosotros seguimos con paritarias libres. Nosotros ampliamos los medicamentos oncológicos que Milei
cortó. Estamos comprando vacunas para el dengue, es decir, nos van tirando por la cabeza problemáticas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y otros gobiernos provinciales tienen que dar respuesta, y los intendentes también. Por eso voy al tema anterior. Primero lo de Caputo, la verdad que un disparate y un papelón, porque achacar a cualquier otra cosa que no sea su plan espantoso, la evolución que está viendo de los precios, producto de la desregulación, producto de la devaluación que hizo Milei, la verdad que creo que se le cae la cara. Bueno, gobernador, el presidente, mientras está en el asado, acaba de tuitear, acaba de hacer otro posteo que dice: el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Cómo lo calificaría usted también a Caputo? Y lo que pasa es que Milei lo destruía como ministro cuando no era presidente, cuando no era su ministro. Acá lo raro es que la fuerza que salió tercera puso los 3 funcionarios más importantes de este gobierno, que son el ministro de Economía, o sea, el ministro del Ajuste, que es Caputo, el ministro de la Reforma del Estado, que vaya a saber quién lo votó para hacer las cosas que está haciendo Sturzenegger, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a presidenta, que sale tercero, y el ministro de Defensa, Petri. O sea que acá están gobernando los que salieron terceros. Gobernador. Y Milei, bueno, es como que tiene un papel de decir estas cosas, tuitear, fueron al asado, se los cobran y Milei se la pasa tuiteando, así que deben estar pensando para qué me trajeron. Gobernador. La verdad que es una situación realmente muy complicada. Yo quiero mantener, a veces da ganas, pero quiero mantener también un tono de respeto institucional, porque si empezamos nosotros también a agredir como lo hace Milei, la verdad que no sé primero qué estamos transmitiendo, y después qué va a pasar con un pibe y una piba que ve que así se dirigen unos a otros, ¿no? O sea que lo de Milei, para Milei. Hoy hubo una primera resolución judicial que le da la razón al municipio de Pilar, que dice que debe suspenderse, al menos en ese lugar, lo que es la resolución del Gobierno Nacional que impedía aplicar tasas municipales. ¿Cree que esto se va a multiplicar? ¿La provincia se va a presentar en la misma dirección? Mirá, me lo contaba Fede Achával, el intendente, que hubo ese resultado y era previsible, porque si uno mira las facturas de las compañías, también cobran impuestos nacionales. Entonces, ¿por qué tasas no, impuestos nacionales sí? Y por otro lado, si la compañía libremente resuelve y acuerda con un municipio hacer a través de la boleta un cobro, que obviamente no, si no se paga esa parte no se suspende el servicio, eso lo reglamentamos nosotros en Provincia de Buenos Aires, así que es todo para llevar agua para su molino y hacer daño, y creo que se equivoca muchísimo Milei, atacando, no al gobernador, porque de mí que diga lo que quiera, pero atacando a los docentes, suspendiendo las obras en provincia, subiendo el boleto de colectivo, ahora sacando el fondo de seguridad, cree que nos van a ahorcar, nos van a asfixiar, y entonces la gente va a salir corriendo a votarlo a Milei. ¿Por qué? ¿Cómo cree que le va a ir el año que viene a Milei, gobernador? Porque Milei cree que está convencido de que puede tener diputados, muchos más diputados en el Congreso que este año. Mirá, yo espero que se siga aclarando un poco, porque era un gran signo de interrogación. ¿Qué iba a hacer Milei si ganaba? Era como una especie de novedad. Yo creo, y lo digo acá en Provincia de Buenos Aires, repito, perdió las 3 elecciones, pero entiendo que hay gente que lo votó esperando, porque tenía un malestar, tenía obviamente una necesidad de votar para mejorar, y pensó que Milei también tal vez le traía eso. Y nosotros lo marcábamos, ¿no? La dolarización, eran todas pociones mágicas, ¿no? Milagros que iba a traer una cosa que no iba a funcionar. Por suerte no se aplicaron esos presuntos remedios que traía
durante la campaña, pero lo que hizo finalmente, nos lo dijo a los gobernadores, la vez que me invitó, yo le digo al ministro, le digo al presidente que dónde me inviten y cuándo me inviten, cuando me convoquen voy a ir, porque hay una responsabilidad institucional que ellos no están teniendo, se equivocan también. Sé que hubo un Zoom, a nosotros no nos llegó la invitación, a otros compañeros gobernadores les llegó en un momento, no se sabía bien. Bueno, fueron y a descalificar lo que había dicho Milei. ¿Se siente discriminado Entonces, grave, ahí? pero... ¿Se siente discriminado ahí o piensa que Milei a propósito le hace, como diciendo, los dejo al margen, en esta crueldad que tiene? Porque no es que lo deje al margen a usted, sino a todos los bonaerenses que siguen viviendo en este país. Mira, hemos sido muy claros en esto. Nosotros tenemos aproximadamente 38% de la población de la Argentina vive en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que los efectos de la política de Milei y la atribución de responsabilidades se está haciendo cada vez más clara. Bien. Cuando va profundizando ese discurso de desprecio, cuando veta, como decíamos al principio, un aumento que era módico a los jubilados, cuando ahora amenaza con votar presupuesto para las universidades nacionales, muchas de ellas tienen sede en la provincia de Buenos Aires, y le está cortando el futuro a los pibes, como decía, la jubilación a los Axel, adultos mayores. tengo otra preguntita y necesito... Es muy difícil. Sí, necesito ir cerrando, un ping-pong. Presentó en las últimas horas digamos, ustedes están funcionando un poco como contraespejo, ¿no? Lo que Milei ajusta, ustedes desarrollan el régimen provincial de inversiones estratégicas. ¿Lo pone en marcha? ¿Es una contracara al RIGI? Y es un anti-RIGI, de alguna manera. Nosotros hemos criticado mucho al RIGI por varios asuntos que tienen que ver, primero, la discriminación con respecto a proyectos de inversión a veces más pequeños, pero claramente que tienen que ver con la industria nacional, con la producción nacional. Nosotros queremos promover inversiones que tengan que ver con objetivos productivos. Vamos a priorizar y dar algún incentivo a proyectos a veces tal vez más pequeños, pero que generan valor agregado nacional, que crean empleo de calidad en la provincia de Buenos Aires, que desarrollan proveedores locales, todas cosas que en el RIGI no aparecen, pero ni a 1000 kilómetros, es todo lo contrario, que transfieren nuevas tecnologías, conocimiento e innovación, que diversifican la matriz productiva, que impulsan las exportaciones provinciales o sustituyen importaciones del exterior, que reducen los desequilibrios territoriales, o sea, también vamos a priorizar que estén en lugares de la provincia de Buenos Aires que tienen escaso desarrollo industrial y que promueven nuevos sectores productivos. Todos esos son objetivos de nuestro gobierno, repito, que los pusimos a consideración del pueblo de la provincia de Buenos Aires y es nuestro mandato, no podríamos hacer otra cosa, Gato. Exacto, y que fue votado, mayoritariamente por eso, y que fue votado. Axel, gracias como siempre, la verdad que bárbaro, porque hemos hablado de todos los temas que interesa a la gente, con números concretos y no inventados. Gracias y un abrazo fuerte como siempre. Abrazo para ustedes, gracias, Gato. Gracias, gracias. Axel Kicillof, con definiciones tajantes en esta noche, respondiéndole al presidente Javier Milei, la contracara del ajuste, lo que no se hace en la provincia de Buenos Aires. Siguen allí los jubilados frente a la